sobre todo los gobiernos de los países del Triángulo Norte, estimulan la migración, porque en la medida que estimulen la migración, de esta misma medida, el flujo de capital que genera la migración sirven para sostener la economía de esos países. Por ejemplo, en Honduras, a la inmigración porque son los que sostienen la economía hondureña de alguna manera, porque si revisamos un poco el índice, un poco la estadística de la cantidad de dólares que envía nuestros hermanos migrantes, es significativo. Es significativo. De no ser así, de no existir esa migración irregular o regular, como se quiera decir, no sabemos nosotros cómo estaría nuestra economía. Por eso entonces radica la preocupación del gobierno, la cancelación del régimen de protección temporal, el TPS. Porque una vez que ya no exista el TPS, muchos hondureños y hondureñas tendrán que venirse a Estados Unidos bajo ese amparo. Bajo ese amparo vendrán de allá. Entonces ahí radica la preocupación de nuestro gobierno, porque ya no habrá un flujo capital como el que ha estado generando la migración, tanto regular como irregular. Diríamos nosotros la migración irregular, por lo que son los más afectados por la cancelación del régimen de protección temporal, conocidos como TPS. Hay un impacto grande ahí, Tito. Sí. Un impacto grande, y porque siempre nos han querido vender la idea, por ejemplo, que los gobiernos se preocupan por la educación, que los gobiernos se preocupan para que nadie se migre de su país, especialmente este que tenemos ahí en la silla presidencial. Solo mentiras, mentiras. Usted, a propósito, deténgase, usted vio el informe que presentó ante la Asamblea General de la ONU. Sí. Wow. Pareciera que estuviéramos en un país de primer mundo, ¿no? La cuestión del... Sí, yo le he dicho a la gente que no le creamos a los políticos cuando nos dicen de que Honduras es un país de tercer mundo. Entonces, Honduras no es de tercer mundo. Honduras en este momento está posicionado en un país de sexto mundo, especialmente después del golpe de Estado. Sí. Ese problema, el golpe de Estado, no se ha resuelto. No. Sigue vigente. El golpe de Estado para nosotros significa un retroceso de 30 años. Entonces, claro, cuando nos dicen de que Honduras es un país de tercer mundo, es esperanzador, porque a un paso estaríamos en el primer mundo, ¿verdad? Pero ya sexto mundo tenemos que cruzar, ¿verdad? Entonces esos 30 años para volvernos a ubicar donde estábamos antes. Ahora bien, la preocupación de los gobiernos, especialmente ese que está ahí, la misma impotencia que él tiene, Tito, es que le hace ir a hablar boberías allá. Dice, de acuerdo al informe que presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por cierto, la sala de sesiones estaba totalmente vacía. Estaba totalmente vacía. Dice que 170 y pico mil hondureños han salido de la pobreza. Eso es parte del informe. Y hoy, esta mañana, pues a través de una cadena de radio y televisión, reprisaron el informe presentado por el presidente Juan Orlando Hernández ante ese organismo mundial, ante ese de las Naciones Unidas. Y nosotros a veces nos ponemos a reír porque el presidente de la República allá, en esos foros supranacionales, dice una cosa bonita, ¿no? Pareciera que... Pero como vivimos aquí en Honduras, en la Honduras de acá, nos damos cuenta que todo lo que el presidente dice ante ese foro dista mucho de la realidad.
Porque nosotros vivimos, sí, efectivamente, los de a pie, los del pueblo, son los que vivimos la realidad del país, la verdadera realidad económica, la verdadera realidad social del país, una realidad históricamente abandonada, ¿verdad? Donde las oportunidades para el ser humano casi son mínimas. Mire, Evaristo, antes yo recuerdo, los padres decían, no, mozos de patrulla, tenés que estudiar porque estudiando a través de la educación puedes mejorar tu calidad de vida. Mira, Evaristo, ahora en Honduras, hasta con maestría, una persona que ha egresado de una educación superior, aún con maestría, tiene que andar buscando, mendigando un trabajo y ganando apenas el salario mínimo. O sea que en Honduras estamos a un nivel de que ya ni siquiera la educación superior es garantía de empleo en el país. Ya no hay garantía. Ya no hay garantía. Aún doctores, ahí andan doctores, miren, trabajando por un salario mínimo porque no tienen oportunidades en los hospitales para poder ejercer su profesión. Ya no hay garantía en el país. Entonces nos damos cuenta nosotros hacia dónde va este país Honduras, hacia dónde camina nuestro país, Dios mío. Personas han egresado de la educación de diferentes universidades, andan esperando la firma de un político para poder conseguir un empleo. Así estamos nosotros. Vea usted que el 80%, por ejemplo, de los empleados de las maquilas son egresados de un colegio y de una universidad. Así es. Así está la cosa ahora. El 80% de los empleados de las maquilas, llámele San Pedro, Tegucigalpa, La Ceiba, son egresados, son gente preparada. Ahora la pregunta, hace poco hablaba con una vecina allí, parece que ahora para ir de barrendero hay que llevar un título también. Así es. Esa es la exigencia de la vida. Que no estamos desmeritando a los que ejercen esa labor, porque todo trabajo dignifica a la persona humana. Nosotros nos referimos a la relación de formación académica versus trabajo versus empleo. ¿Por qué debe ser? De acuerdo a su formación académica, debe ser proporcional el trabajo que debes de conseguir o debes de ejercer, de acuerdo a su formación académica. A eso nos referimos nosotros. No es que estamos desmeritando la labor de las personas que ejercen la labor de aseo, no, de ninguna manera. Ponemos como ejemplo. Sí, comparamos, es una comparación. De que eso que nos decían, hay que prepararse. También quiero compartir una historia de dos hermanos, hijos de un terrateniente, como una anécdota. Sí. Entonces parece que el padre le dice a sus dos hijos, bueno, hijos, prepárense para el mañana, ¿verdad? Entonces hay que estudiar. Entonces parece que el hijo mayor le dijo, papi, no me gusta el estudio. Yo prefiero que me dé mi parcela de tierra, yo lo trabajo, no tengo problemas para el futuro. Mientras que el hermano mayor, el menor, entonces le dice, yo sí, quiero estudiar. Sí. Entonces dice que el hermano menor empezó a estudiar y se tiró como 6 años, mientras que el otro mayor en 2 años ya era millonario. Okay. Que tuvo que ayudar más bien al hermano, ¿verdad? Entonces a sufragar los gastos, ¿verdad?, en sus estudios. ¿Qué significa eso? Que tampoco no es cierto que solamente de una profesión uno puede vivir. Mire, el campo, al igual que los que van a un colegio, por ejemplo el ITRA, aprender cualquier otro oficio. Una institución técnica, de formación técnica. Entonces, todo es válido en la vida, pero siempre y cuando, una vez que estos muchachos terminan de sus estudios,
entonces ya tengan una plaza donde desarrollar su conocimiento. Eso es lo más importante. Pero también, Evaristo, es importante hablar un poquito del emprendurismo, porque nuestra educación está basada en la educación, como decía un compañero mío, en la educación bancaria. Te meten un montón de conocimiento en el cerebro, de manera que al salir de ahí vas como un autómata a buscar trabajo con otros. Exacto. O empleo con otros, en vez de crear tu propia iniciativa para generar tu propio trabajo. O sea, generar el espacio para que usted haga su propia empresa. Porque la educación nuestra, la educación formal, no está orientada a esto. Entonces, hay personas que lo han hecho porque se han saltado la barda, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque una carrera técnica va orientado a eso, a que usted crea su propio trabajo, su propia empresa para poder trabajar. Por eso que felicito a algunas personas que han egresado de una carrera técnica, pues, en lo que respecta, por ejemplo, estructuras metálicas, montan un taller de estructuras metálicas en las comunidades. Los que han estudiado de ebanistería, pues montan un taller de ebanistería. O sea, que van creando esta dinámica económica que también de alguna manera sirve a la comunidad, sirve al pueblo donde él vive, ¿verdad? Sí, es que nadie debe de conformarse. Así es. ¿Verdad? Un saludo para Jorge Ramos, nos mandó un motivo por ahí, para bastantes personas nos están viendo, un montón. Saludos para todos, porque si me pongo a mencionarlos a todos, pues, para Marlon Bernárdez, el querido primo ahí, saludos también. Maui González, para Irina Castro, para Comunicador Garífuna, para Giovanni Bernárdez. Nos dijo que ahora a partir de las 2 de la tarde iban a hacer la audiencia, pues, sobre Omar Suazo, Babaclé, en la ciudad de La Ceiba. Eso fue lo que nos dijo Giovanni Bernárdez. Esperamos que el hermano Omar Suazo salga ileso de esta situación. Una situación bastante incómoda. Ha estado preso, ha estado privado de su libertad. Yo creo que es uno de los elementos más preciados del ser humano, debe ser su libertad. No quisiera estar en los zapatos de las personas que están privados de su libertad, ¿verdad? Esperamos que Omar Suazo pues sus abogados defensores puedan desvanecer los supuestos delitos que le imputan, ¿verdad? Para poder recobrar la libertad para su comunidad, que tanto lo necesita, para su familia también. Gracias, Giovanni, por esa información. Sí, compañero, continuamos. No es fácil. Sí. No es fácil. Entonces, nieve musu kati kusema na nieve na lao Garífuna. Ajá. Hau Waguburi. Luego el abandono de nuestra comunidad. También para todos aquellos hermanos, llámese católicos, llámese evangélicos, cristianos, que el abandono, mire, Dios nos llama para un servicio, pero yo lo que veo aquí, Tito, que después de que cada uno de nuestros hermanos se convierte en el Señor, deja a un lado la lucha social. Sí, ese es un problema. Y ese es otro tema, sí, que nos viene a dividir. Yo quiero hacerle un llamado para todos aquellos que son cristianos, que tratemos de leer un poco mejor la Biblia. Sí. Y allí nos vamos a darnos cuenta de esa lucha que tuvieron los primeros cristianos. Entonces, que los primeros cristianos nunca se desligaron de su pueblo. Estaban siempre. Claro, hay cosas que
de repente no somos llamados para participar de ello. Pero jamás debemos de desligarnos de lo nuestro. Así es. Entonces, si hay alguna cosa que lo han satanizado en cuanto a nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra costumbre, no debemos de saberlo y limitarnos en ello. Claro. Pero la lucha, compañeros, hermanos, cada uno de nosotros debemos de hacerlo, nos corresponde hacerlo desde nuestra trinchera. Debemos ponernos a la logaritmo, pero son brigadier hawago chuagut la yambaya hawago chuhaya pai naria ba kate hun sunte le wabaga y dubai ya le da ubo le roto en parte te ha hida ya te subusu mutita la wai la debo lebo hubuchi lebo hawuti yishu bai buga felwago la wadu de maido ya buga logo limu lugo gaya liu ni uko le won kai haya ni kai habanya lu wami ma tu ya lau buga aba lusanu labo wami ma tu. Pero volvemos al tema de la emigración, sí, y de la regresa, que esos son orígenes de ese abandono. Claro, no es malo tener una casa con todo lo de la ley, amueblado, tener un cerco, pero yo creo que de vez en cuando debemos de salir a ver qué es lo que pasa en la calle. así es. ¿Qué es lo que cuando somos convocados? ¿Qué es lo que sucede a nuestro entorno? Porque nosotros somos seres sociales. Exactamente. No somos, somos seres sociales. Por el hecho de ser seres sociales, tenemos que ver qué es lo que sucede en nuestro entorno y participar activamente en lo que consideramos que es dañino para nuestro entorno. Porque por el hecho de ser seres sociales. Decías tú un tema, abordabas un tema muy importante. Yo siempre me he preguntado por qué las personas cuando se adhieren a una denominación religiosa, como que la religión aniquila su conciencia social. Ya no participan en las reuniones, ya no participan en las, si es posible, en las protestas, porque cuando las cosas consideramos que no está funcionando de la mejor forma, hay que protestar. Eso no nos quita nuestra condición de religiosos, ¿verdad? Los religiosos deben ser proactivos, participativos, deben de tener conciencia social. Pero como tú tocaste ese tema, es importante. Yo siempre me he preguntado por qué la gente, cuando son cristianos, dejan como que se aniquilan, ¿no? Aniquilan su conciencia social. No, dice, no, ya no puedo hacer esas cosas. Ya, yo creo que los problemas son los primeros que saquen. Así es, porque todos nos atañe, todo nos importa. Debemos de participar, ¿verdad? Debemos de participar. Ha sido importante ese tema porque consideramos que deben de tocarse siempre, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a este pueblo y por lo tanto nos tiene que interesar lo que sucede en nuestro pueblo, participar en la transformación de nuestro pueblo, en nuestra comunidad, porque también subyace en la mente nuestra que muchas veces la transformación se va a hacer así en forma automática, sin nuestra participación, sin nuestro aporte. Es que las transformaciones no se hacen por inercia, se hacen por la acción de sus seres humanos, de sus habitantes. Las transformaciones, históricamente, nunca he visto una transformación que haya venido automática. No, la transformación es producto de la lucha de los pueblos, de la lucha de los pueblos. Así es, así han sido las transformaciones. Si no remontémonos un poquito a la lucha en Francia de Napoleón Bonaparte, un poquito sobre la toma de la Bastilla, pues fue una lucha tremenda del pueblo francés para que se hiciera la transformación que hoy gozan los franceses. Exactamente. Y para
de la humanidad. Sí, desde nosotros, por ejemplo, Exacto. los garífunas. Así es. Entonces, sí, cuando la vez pasada que jugaba a Francia, Inglaterra, pues yo siempre he apoyado, por ejemplo, esa selección de Francia. ¿Por qué razón? Porque según la historia, aunque algunos lo vamos a ver por conveniencia, pero sí, Francia aportó mucho para nosotros los garífunas, en esa lucha aquel entonces. O sea que, por lo que no llegaron a esclavizar lo que es el garífuna. Luego que tenemos que conocer también nuestra propia historia. Historia, definitivamente. Porque si alguien nos está pidiendo acá, qué buen programa, Inmigración y la Religión. Excelente programa, nos dicen por acá, desde los Estados Unidos. Mira que este tema siempre lo abordamos, Evaristo, pero en forma superficial. Libo. O sea, en forma superficial, pero no, generalmente no abordamos ese tema con profundidad, con la crudeza que se debe abordar los temas. El tema de la migración es un tema que nos atañe a nosotros. Estamos siempre somos seres migratorios. Históricamente los garífunas hemos sido seres migratorios. Pero ahora sentimos que la migración, si bien es cierto, nos ha generado bienestar, pero también nos ha cobrado una enorme factura por la migración. Por eso que abordamos ese tema con esa crudeza, pero también con ese romanticismo con que debe de abordar los temas, porque nos importa a todos. De alguna manera, todos, de una u otra manera, hemos sido beneficiarios de la migración, pero hemos sido también víctimas de la migración. Sí, y lo vamos a seguir siendo. Por ejemplo, la emigración también hemos sido víctimas, como ya lo dijimos. Por ejemplo, el abandono de nuestras tierras. Exacto. ¿Qué significa para el gobierno? Que a mí me parece más bien que es parte del sistema, porque no solamente aquí en Honduras ocurre. Cuando uno abandona su zona, nos hacen creer de que por la misma emigración, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ahora de nuestra zona, por ejemplo? Ciudad modelo. Ciudad modelo, así. ¿Por qué? Simplemente estamos dejando ese espacio para ellos. Imagínense, por ejemplo, el territorio de Limón. Estaba desde Piedra Blanca hasta Río Miel. Así. Entonces, claro, nuestros abuelos, nuestros padres se descuidaron. Abajillo ni son flosule, porque el garífuna y ese tipo no tenemos malicia. Y eso ha sido uno de los fracasos nuestros. No somos tan maliciosos, creemos de que todo el mundo es igual a nosotros. Entonces, al dejar el espacio, claro, ahora lo que el gobierno hace, ¿verdad? El Estado hace, entonces, previa consulta, entonces vienen y hacen lo que quieren con nosotros. Entonces, quitándonos la tierra, porque en vez de que nos ayude a desarrollar, así es, ¿verdad? Que deberían de darnos por lo menos una parte y nosotros le damos la contraparte. así. Nadie no lo han hecho. Entonces, en otras palabras, empobrecen al país, nuestra zona. Entonces, para que miremos por dónde irnos y al final terminan despojándonos de la... Es una forma. Mire, ayer hubo un desalojo en la comunidad de Corozal, el nuevo Corozal. Una empresa que se adjudicó ese terreno, pues se están desalojando a los habitantes de Nuevo Corozal. Mediante una orden judicial, pues se emprendieron ese desalojo. Y mire qué contraproducente, qué contradictorio. Hace poco se llevó a cabo un plebiscito en Corozal, en la comunidad de Corozal. El plebiscito fue orientado a que la gente
respondieran si estaban de acuerdo con un proyecto termoeléctrico que pretende instalar una empresa privada entre Corozal y Sambo Creek. Las empresas termoeléctricas de alguna manera generan contaminación ambiental. Y mire que no sé si ese plebiscito fue manipulado, ganó el sí en Corozal. O sea, de que ganó la aprobación de la instalación de la empresa termoeléctrica. Pero también debo decir, debemos de estar conscientes de que solo fueron 160 votos aprobando aprobado. Y quizás unos 30 y pico que dijeron que no. Pero eso no es la totalidad de la comunidad de Corozal. Así es que esta consulta previa libre informada hay que tener mucho cuidado también, porque pueden ser manipulados, pueden ser un ambiente para manipular los pueblos y que el mismo pueblo se haga el harakiri, sí. O sea, que se haga el autor. Exacto, muchas veces también. No quisiera afirmarlo porque nosotros no nos consta, pero muchas veces también en los pueblos... como decimos nosotros, son protagonistas de su propio destino. En Corozal fue una enorme experiencia de que haya ganado el sí, ¿verdad? Porque ese es el mecanismo de consulta que se utiliza justamente de lo que pregona la consulta previa, libre e informada, de si estaban de acuerdo o no. Entonces es también arma de doble filo. Queremos decir que también es arma de doble filo. Por ejemplo, cuando se hace una consulta en la comunidad debe tener plena conciencia de lo que se va a hacer. Correcto. Una plena conciencia, socializar el proyecto. Existe, cuáles son los pros y los contras. Muchas veces esas empresas privadas vienen con el cebo de que va a generar empleo en las comunidades. Ese es el principal cebo. O sea que la principal carnada que utilizan cuando van a instalar un proyecto de esa envergadura en las comunidades, que va a generar empleo. Ahí está la experiencia en tela. Está en la experiencia en tela. Y así es, con el Honduras Vision Resort, ¿verdad? Y que debió generar un montón de empleo. ¿Y cuántas personas de la zona de Tornabé, de San Juan, trabajan en ese proyecto? Quizás ni siquiera el 1%. No. Ni siquiera el 1%. Entonces así es. Eso es lo que decimos nosotros, que muchas veces esos proyectos, estas manipulaciones para instalar proyectos en nuestras comunidades vienen con ese ingrediente, con ese agravante de que va a generar empleo. Y ante la necesidad de la gente de conseguir un empleo, muchas veces sucumben ante esos temas que le endulzan el oído. Sí, compañero. Estamos es la 1:00 con 57 minutos, 58 minutos. Ya estamos prácticamente terminando la programación. Ha sido interesante, muchas personas nos han enviado mensajes que estos temas se deben de abordar periódicamente, ¿verdad? Temas sobre migración, temas sobre religión, que deben de ser abordados periódicamente en Generalmente nosotros proyectamos noticias, pero muy raras veces, solo cuando hay algún foro. Los domingos abordamos esos temas con mucho detenimiento. Y pues quiero agradecerle también a Evaristo por este espacio que nos ha permitido hablar sobre esos temas que son neurálgicos para nuestros pueblos. Bueno, gracias, Tito, por igual la oportunidad que me permite poder compartir con nuestros oyentes. Pero yo quisiera cerrar con el tema de la gente de tercera edad. Wabuchu, voy a hanya lugar la wichu guere lum honderagu. La tuga lida ubomle howe kuye waba. Kasa higi ubewon. Pero anite que wubi guhapa. Ajá. Kapa sa higi won o halube herede on aigi. Adiga huma kai buga hadugu yu. Kai buga hadugu hayo butinu. Again kuwa hani hasani buterechu sikio ma adiga yu. Badamele owebu
Waita bahuago, igi homani fulasule limu, wabah, habah Hasan, ibu habah habanya. Pero wai tia maha de la lu hondago, digetia lauta manere gate mondago ma. Hanu kunye which wete gonye te limu, aha bubu chula de tiu. Suma di wama. Fuego que me tiene. Fuego que me lia hielo. Lia hielo, va. Haba más que lo hielo. Entonces, rain, le veo hat. Rain, le veo hat. Nyembe ya ba onda aguni. Rain ida dus, dice. Ida dice hat. Nyembe ya ba onda aguni. Lugar ya la seleccionado hasta y seis junta directiva. Hanua da home. Hanua da home. Entonces, lugar ya la participar más sungu. Entonces, si você tonu, bicho urra buhu, almoço nagi planeta nelido. So nada bueno corrido, la diga nada derecho. Es mi derecho. Compromiso con ustedes es que le vamos a dar todo el apoyo. Algún día vamos a el número de hora lugar ya para el 20 de octubre, vamos a tener una asamblea para elegir una nueva junta directiva. Así que ojalá vamos a chilo nada bien san urwasa grige hata que haya elimu lugar ya la organizaba man lugar ya la hanuga ni batuta de heu huge woyanya diga lugar la balo le do flosule. Así que algún viejo último que y voy a tirar por ahí un suco y de nuevo Tito, muchas gracias por este espacio que me permite participar de esos temas. Bueno, ha sido un placer también para mí. Ha sido me he sentido honrado con tu presencia, porque siento que has enriquecido mi programa esta tarde y las personas que han participado también a través de Facebook Live. Y realmente han sido temas del acontecer diario en nuestras comunidades. Perdón. El tema migratorio es un tema que como pueblo nos importa, nos afecta, nos beneficia, nos afecta. El pro y el contra. Pero por eso que tenemos que abordarlo siempre. Y tocamos un poco sobre la religión y finalmente el tema de la tercera edad. La verdad que es importante reunirnos, es importante de que la organización de la tercera edad se levante su perfil, ¿verdad? Levante su perfil. Y eso es importante. Y hay que apoyar, cuantas veces sea necesario hay que apoyar para levantar el perfil de la organización de las personas que ya peinan canas, ¿verdad? Yo ya peino canos, aunque me falta un poquito todavía para llegar a la tercera edad. Pero a veces asumo la tercera edad cuando me conviene, cuando voy a los bancos. Solo me quito el sombrero, entonces me quedo en la fila de las personas de la tercera edad. Entonces no me cuestionan porque como ven el pelo blanco, entonces creen que ya tengo la edad. Pero bien, gracias a todos y todas las personas que nos están escuchando esta tarde. Quisimos apartar un poquito la noticia para abordar temas sociales y porque son temas también de interés colectivo, de interés de todos. Gracias, les saludo a Tito Valentín y gracias también a Baristo por haber compartido con nosotros esta tarde. Buenas tardes y hasta mañana si Dios así lo permite.